Jueves 17 de enero. ¿Qué pasó un día como hoy? Vamos hasta 1793. Porque un día como hoy, la Convención Francesa, después de la Revolución, decide por un solo voto de diferencia condenar a muerte a Luis XVI. Pues a Luis XVI no solamente a él, a su esposa, y decían, rey muerto, no hay rey puesto. Nosotros tenemos que acabar con todo para no revertir para no revertir y que no existiese la posibilidad de regresar al reinado y que la república se mantuviese. Algo muy parecido a lo que hicieron los soviets con el zar Nicolás II y con toda su familia, cuando mandaron a fusilarla. Así que un par de días después pasó por la guillotina. Decía, una forma mucho más sutil y mucho más rápida de matar. La guillotina. Bueno, para que sepan que la tierra de la igualdad, la fraternidad y la libertad usó la guillotina hasta 1977. Sí, que hace 40 y algo de años estaban todavía pasando por la parrilla la gente. Vamos a 1931, porque, bueno, antes a 1945, porque un día como hoy, Varsovia es liberada por las fuerzas nazis. Y esto fue una de las historias más tristes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en ese avance soviético, las fuerzas rusas quedaron al otro lado del río Vístula, pensando el ejército polaco, que los nazis iban a estar, pues, iban a tener el apoyo de los soldados rusos, entraron en una guerra y, bueno, Stalin dijo, mantengámonos de este lado y dejemos que se maten entre ellos, literalmente. Y lo peor de todo fue que la orden de Hitler a las SS fue arrasar Varsovia. Pues Hitler tenía un odio particular a los polacos y eso fue lo que pasó en ese triste episodio de la Segunda Guerra Mundial, porque no solamente cuando entraron los soviéticos, pues encontraron una ciudad en ruinas, sino que encima arrestaron a los miembros del Ejército Nacional polaco para que no hubiese competencia en ese reparto que hubo después. Pues, hay dos chistes que usan mucho los polacos. Dicen, nosotros tuvimos una doble desgracia. Uno, que nos invadieran primero los alemanes y después que nos invadieran los rusos. Para que uno también entienda un poco la sorna polaca. Decían, si tú estás en dos frentes y en un lado hay rusos y del otro lado hay alemanes, ¿a quién atacarías primero? Dice, a los alemanes, porque primero el trabajo y después la diversión. Un poco para que vean pues las diferencias que había pues en esta especie de felpudo europeo, porque en Polonia no olvidemos que la invadían los alemanes cuando iban hacia el este y los rusos cuando venían del oeste. Ahí pasó pues sueco, pasaron todo el mundo por ahí. Así que así andan las cosas. 1931. Un día como hoy se da uno de esos golpes de Estado muy frecuentes en ese momento en el Caribe y en América Latina. Ese día, pues Fulgencio Batista, ese taquígrafo, que es uno de los aumentos de rango más importantes de toda la historia militar del mundo, porque era un sargento y como el embajador de Estados Unidos estaba negado a hablar con alguien, lo subieron a coronel, así, un solo plumazo. Bueno, ese hombre que según su biografía, pues le ponían para poder hacer lo que era alguien mucho más inteligente de lo que realmente eran, decían, alguien que utiliza o es el difícil arte de la taquigrafía. Bueno, ese era Fulgencio Batista, una de esas desgracias recurrentes latinoamericanas que volvió después en 1952 a dar otro golpe de Estado que desembocó en lo que todos sabemos, en lo ocurrido pues con la llegada de los Castro y los 60 y algo de años que ya, bueno, 60 años ya, que cumple pues la familia Castro al frente de esta isla y esta gran nación que es la Cuba en el Caribe. Cosas de la historia. Volvamos al presente. Y está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. A ver. Bueno, esto también es interesante. Vamos a 1961. ¿Por qué? Porque un día como hoy, en la República Democrática del Congo, la CIA da la orden de asesinar a Patricio Lumumba. Pues, yo creo que uno de las grandes, si hay un país que realmente pues, resume la desgracia de África, es este. Recuerden que este territorio no era ni siquiera
parte de Bélgica. Era una finca privada de Leopoldo III, pues donde te cortaban la mano si no llevabas la cantidad de caucho que él quería. Bueno, es una cosa atroz. Cuando Bélgica se retira del Congo, en 1960, solo había 26 médicos para una población de 40 millones de personas. Bueno, llega este hombre con ideas izquierdistas, en una tierra que tal vez sea una de las más ricas, de los más ricos subsuelos del mundo. Hay de todo allá adentro. Pues, y empiezan pues, estos movimientos de liberación, y empiezan pues, las grandes potencias a pelearse ese pedazo. No olvidemos que no solamente mandan a matar a Patricio Lumumba, sino que incluso iban a segregar un pedazo del país, ser una especie de república de Katanga. Bueno, hoy, pues en su homenaje, la Unión Soviética le puso a su universidad de los pueblos el nombre de este hombre, Patricio Lumumba. Y su historia es la historia de los grandes dirigentes africanos que vinieron después de la independencia y con ideas pues, totalmente renovadoras y muchos de ellos pues, se pervirtieron en el camino. Y esos sí son, los ejemplos sobran. Vamos a 1966, porque un día como hoy se da una de las más grandes curiosidades de la historia del franquismo. ¿Por qué? Dos aviones chocan pues, en la costa de Almería y una de ellas da con bombas atómicas, las deja caer cerca de la playa de Palomares. ¿Qué ocurre? Pues el ministro de Turismo era pues Fraga Iribarne. Ya saben que ese había que darle, esa era para darle de comer aparte. Bueno, para demostrar que las bombas atómicas que cayeron no produjeron ningún tipo de radiación en pleno mes de enero, imagínense lo congelada que estaban esas aguas. Bueno, este señor se mete en bañador con el embajador de Estados Unidos a darse un chapuzón en esa playa. Bueno, y la imagen de Fraga en vestido de baño junto con el embajador de Estados Unidos, ya después se recuperaron las bombas estas, pero son parte de la curiosidad y gran parte de lo que fue, pues el franquismo, porque cómo se manejó también. Fraga, no olvidemos que era ministro de Información y Turismo, es decir, tenía que ver con las dos carteras. Hablando de España, 2014, pues se da también uno de esos movimientos, así como las chaquetas amarillas, pues, o los griegos estos de chiripas, que uno se pregunta, ¿cómo podemos haber caído tan bajo? Bueno, estos son una especie de chalados, pues, que piden una especie de república socialista soviética española, eso sí, con ellos de jefes supremos y indiscutibles. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale esta gente? Bueno, esta gente sale cuando el sistema se le quiere blindar y que nadie más ponga opinión y nadie más entre. En medio de esta crisis inmobiliaria, en medio que uno veía de un desempleo que llegó a estar en el 20 y pico por ciento, 25%. Y uno veía que la burocracia seguía creciendo y la gente perdiendo trabajo y el dinero siempre estaba listo para los que mandaban. Bueno, esto fue una especie de boomerang. Y ahí los tenemos, todavía dando batalla, pues ya peleados entre ellos, afortunadamente, pero lo que pasa cuando el sistema se cierra cal y canto contra todos. Y ahí está el resultado. Podemos. Recuerden que esa gente sale de un movimiento llamado de indignados, que supieron aprovechar casi todos, pues teóricos de las ciencias políticas en la Universidad Complutense. Y de ese grupejo fue que pues, salió este partido Podemos y ahora, ¿quién podrá defendernos? Es lo que dicen los españoles. Cosas de la historia.